Gonzalo, estoy agotada, mi hijo no duerme. Hablo con otras madres y sus hijos son unos benditos. ¿Por qué puede ser que mi hijo duerma menos que los demás? Gracias. Los niños duermen muy diferente a los adultos y ese suele ser uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los padres y madres cuando un nuevo niño llega a casa. Al igual que un niño nace y todavía no sabe caminar, el sueño en los niños, hasta que consiguen desarrollarlo y ser completamente maduro respecto al de los adultos, van a tener que pasar una serie de meses. Y normalmente eso es por lo que los padres suelen quejarse de que sus hijos duermen mal o menos de lo que ellos creen que sería lo normal. Cuando un niño nace no sabe diferenciar todavía la luz del día de la oscuridad de la noche y por ello los recién nacidos duermen cada 2-3 horas y se despiertan siempre normalmente para comer. En esta edad lo habitual es que si un niño se despierta es porque quiera comer. En torno a los 3 meses los bebés van a empezar a diferenciar la luz del día de la oscuridad de la noche y será entonces cuando empiecen a alargar un poco más el sueño que tienen durante la pausa nocturna, que puede llegar a alcanzar las 4 o 5 horas, pero no será hasta los 6 meses en lo que el sueño de los niños va a asemejarse un poquito más al de los adultos. Los adultos, cuando nos dormimos, nuestro sueño se organiza a lo largo de toda la noche en una serie de ciclos del sueño. Esto quiere decir que entramos en sueño profundo y nos volvemos a despertar. Entramos en sueño profundo y nos volvemos a despertar. Entramos en sueño profundo y nos volvemos a despertar. Y así a lo largo de la noche se suceden una serie de ciclos en las que sucede eso microdespertar, en la que la mayoría de las personas somos capaces de volver a quedarnos dormidos de forma automática. Nos damos la vuelta en la cama o nos levantamos para ir al baño a orinar y nos volvemos a quedar dormidos sin problema. El problema es que a partir de los 6 meses de vida, los niños, aunque empiezan a tener esos ciclos del sueño durante la noche más organizados, asocian rutinas al hecho de quedarse dormidos. Y entonces es frecuente que un niño que a lo mejor inició la noche en brazos de sus padres o que se ha acostumbrado a quedarse dormido tomando el biberón, cuando tiene ese micro despertar a mitad de la noche, se despierte y reclame la misma rutina con la que empezó la noche. Algunos son el chupete que les habían dado los padres, otros hacer una toma de lactancia materna. No quiere decir que esto sea malo, que les ofrezcamos esto para quedarse dormido, pero hasta que no cambien esas rutinas o vayamos cambiando las rutinas siempre desde el respeto y las necesidades del niño, va a ser muy difícil que el niño aprenda a dormirse solo. Y esa suele ser la perspectiva que tienen los padres de que sus hijos duermen peor que otros niños. De todas maneras, la variabilidad del sueño de los niños es muy diferente. Hay niños de la misma edad que pueden dormir 3 o 4 horas más respecto a otros niños de su edad. Y eso no quiere decir que el sueño de los que duermen menos sea un sueño ni de menor calidad ni que esto vaya a influir en su día a día. Lo que nos va a decir si un niño está durmiendo las horas suficientes es cómo se encuentra el resto del día. Si es un niño que crece, engorda, está activo y realiza las mismas actividades que sus compañeros sin que parezca que muestre signos de insomnio, como pueden ser irritabilidad o mayor cansancio, pues ese niño está durmiendo bien, aunque a los padres nos parezca que está durmiendo menos horas de las que nos gustaría. De todas maneras, cuando tienes un hijo, el sueño que realmente suele verse afectado es el de los padres, ya que se dice que más o menos se pierden unas 700 horas de sueño al año durante el primer año de vida de un niño, que nos viene a decir que más o menos dormimos 2 horas menos de lo que dormíamos habitualmente. En resumen, los niños no es que duerman mal o bien, es que duermen como tienen que dormir. Y el sueño durante la infancia va a ir madurando poco a poco hasta que se asemeje al sueño de los adultos, normalmente al llegar hacia los 3 años. Durante ese tiempo es muy importante que las rutinas que establecen los padres para ayudar a sus hijos a dormir solos les acompañen desde el cariño y desde el amor. Quería empezar preguntando lo básico. ¿Qué es el sueño? Bueno, la palabra sueño significa el acto de dormir y el estado de la mente en ese periodo de descanso. Eso es sueño. Y pues es un tema bastante controversial, como estábamos diciendo, porque provoca mucha inquietud, mucha ansiedad, a veces hasta muchas frustraciones, sobre todo en aquellos padres primerizos, cuando tienen un bebé recién nacido o cuando tienen hijos pequeños. ¿Y cuánto tiempo tienen que dormir los bebés? Si tuviéramos que hacer así un análisis de según van creciendo los niños, ¿cuánto tiempo tienen que dormir? ¿Qué podríamos decir?
Bueno, el sueño de un bebé es evolutivo, es madurativo, depende de su desarrollo. Y de acuerdo a las edades van a tener unas horas de sueño. Yo tengo por allí una tablita de la fuente de Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana de Medicina del Sueño, donde nos dicen que un bebé a partir de los 4 meses hasta los 12 meses, hablamos de 4 a 12 meses y no antes porque el sueño de un bebé antes de los 4 meses es muy variable y no ha madurado. Entonces, de 4 a 12 meses deben dormir unas horas de 12 a 16 horas con siestas incluidas. Después del año, hasta los 2 años, aproximadamente unas 11 a 14 horas, también con las siestas incluidas. Y de 3 a 5 años, de 10 a 13 horas con la siesta. A partir de los 6 años, que ya se considera un niño escolar, hasta los 12 años la cantidad de horas debe ser entre 9 y 12 horas y posterior a los 13 años hasta 18, que es la adolescencia, entre unas 8 a 10 horas de sueño. ¿Y qué ocurre cuando los niños no duermen estas horas? ¿Qué consecuencias tienen para ellos? Mira, el no dormir, como te dije, ya sabemos que el sueño se va madurando, pero cuando un niño no duerme, esto puede traerle consecuencias de todo tipo, incluso para su desarrollo físico y su desarrollo psíquico, porque es muy importante tener un sueño, incluso con las siestas incluidas, como dije, para tener una mejor actividad durante el día, para un mejor desarrollo cerebral, para mantenerse activos, con buen ánimo, buen humor. También tener buen aprendizaje, que cuando vayan al colegio pues estén concentrados y no le traiga otras patologías también del sueño, porque cuando no hay un sueño reparador, esto puede traer tanto problemas físicos como psíquicos. Y para los padres, porque el buen sueño de los niños, ¿no?, también afecta al bienestar familiar. Es que, como te dije, esto es un tema muy importante porque cuando un niño no duerme bien, la familia tampoco, no digamos nada más los padres, a veces todo el entorno, Sí. pues es frustrante, es agobiante, es cansón y entonces trae muchas preocupaciones. ¿Cómo va cambiando el sueño de los niños según se van haciendo mayores? Vale, el sueño es evolutivo, ¿no? Como comentaba, a principios, cuando tienen menos de 4 meses, pues tienen un sueño muy caótico, no tienen lo que se llama en funcionamiento el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es como si es nuestro reloj biológico, es lo que nos marca cuando tenemos que dormir y cuando no, ¿no? Y este ritmo circadiano funciona en base a la luz solar. Entonces, como no lo tienen, hasta los 4 meses no saben diferenciar lo que es el día y la noche, tienen que ir comiendo y durmiendo también pues porque se tienen que ir alimentando, también tienen que estar despiertos por la alerta del cuidador, ¿no? Que es, ostras, mamá, contrólame que estoy bien. A partir de los 4 meses ya se ponen en marcha estos ritmos circadianos, entonces ya pueden tener un sueño un poquito más ordenado. Los ciclos de sueño aumentan en tiempo a partir de esta edad, ¿no? Hasta los 4 meses son de 40 a 50 minutos y a partir de los 4 o 5 meses pasan a ser de 90 a 120. Aquí ya va cambiando la cosa. Entonces, aquí ya podemos ir ordenando, pues, un niño que haga 3 siestas, que luego a partir de los 9 meses pase, de los 8 o 9 meses pase a 2 siestas, a partir del año pues haga una siesta. Entonces, claro, les va cambiando. Las horas de sueño diario van disminuyendo y las horas de sueño nocturno más o menos se van manteniendo ya entre 11 y 12 horitas. Ese sería el escenario ideal de sueño. Porque ¿cuántas horas tienen que dormir los niños según su edad? Empecemos por el principio. Un bebé recién nacido, ¿cuánto tiempo tiene que dormir al día? Un bebé recién nacido casi se pasa, sí, es lo que digo, el sueño es caótico y tendría que hacer unas 7 horas de sueño diario y 7 horas de sueño nocturno, ¿no? O más. A partir de los 4 o 5 meses, pues ya podemos reducir a 4 horas diarias repartidas entre siestas y 11 o 12 horas de sueño nocturno, también con varios despertares para comer. Entre los 6 meses, pues aquí ya empieza la transición de 2 siestas a 1, por lo tanto, pues 3 horitas de sueño diario y 11 o 12 horas de sueño nocturno. El sueño nocturno a partir ya de los 6 meses se mantiene siempre entre 11 y 12 horas.
Un bebito de 1 añito o de 14 meses, pues ya seguramente está haciendo la transición a una siesta, que serán 2 horitas de sueño diario y las 11-12 horas de sueño nocturno. Y ya en adelante, pues se quedan con una siesta que puede ser de 1h30, 2 horitas, y siempre sueño nocturno 11 horas. 10 horas, que está muy bien también, pero bueno, lo ideal serían 11-12. ¿Y los adultos cuántas horas tendríamos que dormir nosotros que no dormimos? No, los adultos necesitamos menos, entre 8 y 9 horas también ya estaría bien, no necesitamos tantas. Un buen como objetivo. Los niños, porque el sueño es muy reparador y los niños necesitan mucho más. Pues Olga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber resuelto todas las dudas de nuestros seguidores, que es una situación un poco desesperante y por la que muchísima gente nos pregunta. Muchísimas gracias. Y recordaros también a vosotros que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, a todas las plataformas de podcast en las que estamos. También estamos en las redes sociales, podéis hablarnos por WhatsApp. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Hola Elena, estoy muy feliz porque acabo de ser mamá, doy el pecho y practico el colecho. Pero hay gente que me dice que es peligroso. ¿Me aconsejas que lo deje o me puedes dar algún consejo para hacer colecho seguro? Gracias. En los últimos años, en el mundo occidental, está muy de moda la palabra colecho, pero que sepáis que colecho significa compartir la cama con un adulto, es decir, que el bebé duerme en la misma cama en la que lo hace la madre o el padre, que no es lo mismo que compartir cuna, las cunas que se conocen como colecho. Si el bebé duerme dentro de esa cuna, aunque esté pegado a la cama, eso no se conoce como colecho. Las sociedades científicas han relacionado la práctica del colecho, es decir, que el bebé duerma en la misma cama con el padre y la madre, con el aumento de riesgo de muerte súbita. Esto es un suceso que ocurre con más frecuencia en los menores de 12 meses, aunque sobre todo por debajo de los 6 meses. Se ha relacionado esta muerte súbita en los niños prematuros, de bajo peso, que toman lactancia artificial, que duermen muy abrigados, que duermen en una postura boca abajo o incluso en hijos de madres que consumen alcohol o drogas. Por ello, como la lactancia artificial se considera un riesgo para la muerte súbita del lactante, se postula que la lactancia materna puede ser protectora. Por ello, aunque las sociedades científicas relacionen el colecho con la muerte súbita, a su vez, estas sociedades van a recomendar la lactancia materna como protectora de la muerte súbita del lactante. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿es seguro hacer colecho si yo doy lactancia materna a mi hijo? Se sabe además que la práctica del colecho va a mejorar las tasas y la duración de la lactancia materna, porque la madre está más cómoda en esta postura, durante la noche se produce gran cantidad de tomas y además la producción de la leche materna es muy importante durante estas horas de la noche. Por ello, el colecho va a mejorar, a facilitar y a promover la lactancia materna en los primeros meses y poder continuarla más allá de los 6 meses de vida. Por ello, en las recomendaciones actuales se dice que los niños que hacen lactancia materna y colecho podrían realizar lo que llamamos colecho seguro. Es verdad que debemos mantener los otros factores de riesgo en cuenta, es decir, si un niño es prematuro o de muy bajo peso, a lo mejor en los primeros meses de vida, aunque hiciera lactancia materna, valdría la pena que estuviera mejor en su cunita. También el hecho de dormir en la habitación de los padres va a proteger frente a la muerte súbita. Por ello, los niños que hacen lactancia materna, incluso que no durmiesen dentro de la cama, ya estaríamos mejorando este factor de riesgo de muerte súbita. Es muy importante que el colchón sobre el que duerman los niños, que hacen colecho dentro de la cama de los padres, sea muy firme para que el bebé no quede hundido y evitar el sobreabrigo, ya que colchones muy blandos o bebés sobreabrigados se relacionan también con el aumento de muerte súbita. En resumen, podemos decir que los niños que hacen lactancia materna es seguro que hagan el colecho teniendo en cuenta que no presentan otros factores de riesgo, que a recordar los más importantes son que sean prematuros, niños de muy bajo peso, que duerman en colchones muy blandos, que duerman en postura boca abajo y que hagan lactancia artificial.